Donald Trump lo ha dejado muy claro. Dice que Irán estaba a un mes de tener la bomba nuclear y que por tanto Estados Unidos actuó a modo de carrera contrarreloj como prevención y que creía que la vía diplomática estaba ya agotada. También ha atacado a España. Mientras tanto, vigilamos lo que está ocurriendo en el entorno energético, el impacto que esto puede tener en el viejo continente y una variable que quizás se nos puede pasar por alto en ocasiones es qué impacto tiene el actual conflicto en Irán en la guerra de Ucrania, que ya, recordemos, lleva 4 años completos y estábamos avanzando hacia el quinto. Bien, pues vamos a hablar de todo ello con Adrià Alsina, es director del campus de Barcelona de SBS Swiss Business School. Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Contento de estar aquí después de tanto tiempo. Bueno, es un placer como siempre. Yo me temo que te voy a recibir con preguntas complicadas. Bueno, para eso estamos. Yo tengo la sensación que siempre que vengo aquí al estudio están pasando cosas raras. Desde luego. Te acordarás del año pasado, acabé viniendo casi el mismo día que empezaba que Trump hizo su Liberation Day. Sí, no, efectivamente. Estábamos ahí en inicios de abril o finales de marzo. De marzo, sí, y sí. estábamos ya comentando lo que podía ocurrir, ¿no? Lo que ya estaba adelantándonos Trump que podía pasar. Esto, el hecho de que Trump siga con el argumento de la bomba nuclear, tiene muchas vertientes. Recordemos que hace menos de un año, cuando tuvo lugar esa guerra de los 12 días en junio, Estados Unidos afirmó que había arrasado por completo con la capacidad de Irán de proseguir con su programa nuclear. Por tanto, si esto era cierto hace menos de un año, ¿cómo se sustenta el argumento actual de que Irán estaba a punto de conseguir la bomba nuclear? Si esa es la explicación real por parte de Estados Unidos para haber pasado a la acción. Aquí, esto en radio queda muy mal, pero te voy a hacer un par de segundos de silencio. Porque es aquello que nadie se nos asuste, no hemos perdido la conexión. Porque con Donald Trump nunca se sabe, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es bastante evidente, y un poco ya lo ha ido comentando todo el mundo en los últimos días. Una cosa es que tú puedas bombardear determinadas localizaciones estratégicas para el desarrollo nuclear de Irán, cosa que es bastante claro que sucedió. Otra cosa es que hubieras parado el desarrollo de la bomba atómica para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que Trump, como casi siempre, dice una parte de verdad y una parte de algo que le conviene en aquel momento. Cuando lanzó esos ataques, ¿era verdad que se había cargado la capacidad nuclear de Irán para siempre? No. ¿Era verdad que le había testado un golpe significativo? Todos los informes de la inteligencia israelí, de la Agencia Internacional de la Energía Nuclear, parecen indicar que así fue. Pero a la vez eso, bueno, cuando tú tienes el expertise, el know-how, a no ser que te cargues a miles de científicos, bueno, siempre puedes recuperar esa carrera nuclear. Lo que sí que me parece que es poco honesto es que Irán claramente estaba hace unos días más lejos de tener una bomba atómica que lo que estaba hace 2 años, por decir algo. Sí. Por tanto, como siempre, tenemos un poco de verdad por aquí, un poco de verdad por allí y al final una gran confusión, porque yo creo que como siempre que hablamos de Donald Trump, esto no va ni de bombas atómicas, ni va, como tantos otros analistas están diciendo, del petróleo. Al final va de una persona que se guía por unos impulsos que tienen mucho de narcisismo y que cuando alguien le lleva la contraria muy fuertemente, decide que hay que castigarlo. Y eso es lo que pasó. Llevamos unas cuantas semanas en las que Donald Trump había decidido o había visto que con Groenlandia ya no iba a ningún sitio. Tenía también la cuestión de Ucrania y Rusia encallada. Y dice, pues ahora me voy a resolver la situación de Irán de una vez por todas. Empezó con sus amenazas, como siempre usa el mismo sistema. Empiezo a amenazarte, esperando que al final
los ayatolás en Irán pues se rendirían de alguna forma a sus demandas. Eso no ocurrió, también porque el régimen no tenía ninguna posibilidad de ceder o de cumplir las demandas de Donald Trump. Y Donald Trump se fue poniendo nervioso y ha arrastrado a todo el complejo militar de Estados Unidos y al de Israel, que no necesitaba ningún arrastre ni ningún incentivo para a esta guerra híbrida que veremos cómo acaba. Veremos cómo acaba y efectivamente, bueno, Israel también tiene sus propios intereses y probablemente también Netanyahu ha azuzado un poco, ¿no?, a Donald Trump para Netanyahu lleva indicar años pidiéndole en privado y en abierto y en público a Donald Trump y a Estados Unidos en general que actúen en Irán. Eso es bien sabido, y es bien sabido que Israel, otra vez y sobre todo Benjamín Netanyahu y su partido, tiene un proyecto que otra vez no es ningún secreto, lo van explicando cada vez que tienen la ocasión. El otro día en una entrevista en la BBC lo explicaba perfectamente, de reformar todos los equilibrios de poder en Oriente Medio a imagen y semejanza de lo que ellos consideran que es la estabilidad y la seguridad que necesita Israel. Puedes estar de acuerdo o no, pero el plan es clarísimo y pasa por descabezar a Irán, pasa desde luego por desactivar a Hezbollah en el Líbano, que está muy conectado, por supuesto, con Irán, pasa por mantener a Egipto en esta especie de marasmo y tenerlos demasiado preocupados con lo que pasa con su frontera al norte con Palestina como para meterse en cualquier batalla regional, en fin, y por recuperar las buenas relaciones con Arabia Saudí. Bueno, es un plan y ellos, eso está claro. Lo que yo sigo sin ver claro todavía, y es una conversación recurrente, es cuál es el plan de Donald Trump. ¿Cuál es el plan para hacer esa América más poderosa, más potente? Ya no diremos policía del mundo, pero gran potencia hegemónica. Esa era mi próxima pregunta, porque el objetivo de Israel se entiende perfectamente, porque como dices, es que es muy transparente y Netanyahu no lo ha ocultado en ningún momento, pero cuando intentamos ir a los motivos o al principal motor de Estados Unidos, ahí tenemos algunas cuestiones menos precisas, ¿no? También en la forma en la que está argumentando Donald Trump esta actuación, seguimos sin entender de todo el fondo, pero da la sensación de que también es un mensaje incluso destinado al electorado. Estamos en un año pre-elecciones medio mandato, conoceremos el resultado y se van a cumplir esos comicios en noviembre. Da la sensación de que al hablar Trump de esta prevención, de hemos actuado para que no nos ataquen a nosotros, es una forma de trasladarle a la ciudadanía oye, que nosotros seguimos intentando velar por la paz, porque al final él se ha postulado, ¿no?, como el presidente de la paz, no de la guerra. Y claro, después del ataque del sábado, muchos ciudadanos estadounidenses podían tener la duda de si realmente aboga Donald Trump o no por ese perfil de paz. Entonces, claro, ¿cómo conjuga todo esto con la sensación o el recibimiento ahora de todos estos mensajes por parte de la ciudadanía estadounidense? Sí, es otra interpretación que he ido escuchando bastante en medios durante los últimos 2 días, con esa idea de que un presidente, para recuperar su popularidad en Estados Unidos, necesita su guerra, su buena guerra, ¿no? Eso yo creo que tiene más que ver con las películas que hemos ido viendo que con algo que se pueda defender científicamente, porque eso, por un lado, en las películas como la mítica Walk the Dog en 1997, un presidente, pues después de un escándalo de índole sexual, acababa inventándose una guerra y una agresión a ciudadanos americanos en un país de Europa del Este, y eso le servía para acabar ganando las elecciones. Pero la verdad es que, descontando el caso de George Bush hijo con el ataque de las Torres Gemelas, que bueno, no fue una guerra que él empezase, podríamos discutir largamente,
pero desde luego ahí hubo un ataque inicial y él, bueno, pues acabó lanzando la guerra sobre Afganistán, una guerra que en aquel momento tuvo un consenso amplio y que desde luego le sirvió para ganar las elecciones. Pero luego la guerra de Irak fue un desastre absoluto para los republicanos. Y yéndonos más para atrás, la intervención en Kuwait de George Bush padre también fue un desastre. George Bush padre acabó perdiendo las elecciones frente a Bill Clinton. Pero Trump ya no tiene elecciones que perder. Bueno, ahora he hecho otro silencio de esos poco radiofónicos, pero Marta, más allá de lo que pueda pasar en las próximas elecciones presidenciales, yo sí creo que Trump, cuando habla con sí mismo, como cualquier narcisista, vive en un cierto estado de disociación de lo que es la realidad o supuesta realidad y lo que él cree que acabará pasando. Trump es de aquellas personas que siempre piensa que lo que él haga acabará saliendo bien, porque lo hace él. De la misma forma que al final pase lo que pase en las próximas midterms, y por eso decía, yo creo que lo haga por una cuestión electoral, que las próximas midterms los republicanos acabarán ganando igualmente y que dentro de 3 años pasará algo que le permitirá a él seguir siendo presidente. ¿El qué? Ya lo veremos, pero seguro que él, cuando está realmente consigo mismo, esto es lo que él piensa. Entonces, para mí, volviendo al principio de la pregunta, el objetivo de este ataque no es un objetivo electoral porque Donald Trump no se mueve por condiciones electorales, por cálculos electorales. Se mueve por obsesiones personales momentáneas. Me ha gustado lo de Trump no se mueve por cálculos electorales. Vigilaremos esto muy de cerca y efectivamente, bueno, conforme nos acerquemos a esa campaña va a ser bastante interesante, pero vamos a seguir con la gran incógnita, ¿no?, del principal motor estadounidense. Quiero hablar de España, del ataque ahí, la gran noticia de Trump a España. Claro, es que además esto lo hemos comentado sin todavía entrar mucho al detalle de los datos. La primera reacción, o una de las primeras que hemos tenido en redacción, ha sido, ostras, pero es que en el comercio bilateral España-Estados Unidos exporta mucho. No le interesa cortar, en el sentido más estricto de la expresión, cortar por completo lazos comerciales con España. Pero claro, entendemos que siempre hay unas vías para estrangular la economía o para ponerla en un serio aprieto. Pero teniendo en cuenta que también España se enmarca dentro de la Unión Europea en su conjunto, que al final es con quien Estados Unidos realiza esos acuerdos comerciales, y recordemos también lo que ocurría, ¿no?, con el Día de la Liberación y cómo se iba a enmarcar los aranceles para todos los países de la Unión Europea, etcétera. ¿Cuál te parece el punto más preocupante, el que es más detonador de la amenaza de Trump hacia España? No estoy hablando de una amenaza en todo su esplendor, pero bueno, ha sido una amenaza retórica, esto no lo podemos negar. Sí, yo diría que por el lado de Donald Trump, yo no estaría tan preocupado, vete a saber, pero yo no estaría tan preocupado porque yo creo que es bastante evidente viendo el vídeo completo, que estaba ahora recuperándolo antes de entrar, él se engorila él solo un poco, ¿no? Sí, es como que va enganchando un tema con otro. Claro, él empieza diciendo, le preguntan por los aliados, Europa y tal, y entonces no dice aquello de que, bueno, hay buenos aliados y tal, pero luego hay los españoles y tal, y que... Es como se calienta momentáneamente. Al revés, o sea, primero está hablando de si él puede imponer o no puede imponer tariffs, aranceles, ¿no? Y dice, no, y yo ahora podría imponer los aranceles que quisiera, por ejemplo, ¿no?, pues con los españoles, con España, que no se han portado bien conmigo, no sé cuántos, yo ahora podría hacer eso si quisiera. Lo deja ahí, en ese podría, en un condicional. Luego, un poquito más tarde, le preguntan sobre sus aliados y ahí es donde se acaba de engorilar. Y es donde suelta eso de que no hay aliados fantásticos como los alemanes, ¿no? Estaba ahí con Merz, que iba a decir, ¿no? Que estaría sudando la gota gorda al pobre. y luego hay los españoles, que son esa gente magnífica, pero gobernados por un atajo de inútiles o algo así, lo ha dicho. Sí, ha dicho great people. Eso lo hemos great people, bien, pero gobernados por very, very bad people, y que por tanto, y ha dicho que ya he ordenado que se corte toda negociación con España. Se lo ha pedido ya a Scott Bessent. A Scott Bessent, claro.
o una cosa o la otra, o es un condicional o ya has ordenado. Por eso, yo eso, de momento, yo lo enmarcaría en estas cosas de que se le calienta la boca al hablar. Lo que sí que es un riesgo más de medio plazo y que tiene que ver ya con la posición de España o del Estado español como ente político, geopolítico, es que durante los últimos 25 años, mientras el consenso general era que pacifismo equivalía a desarme, España estaba muy cómoda. España estaba en una posición de pacifismo y desarme, dando apoyo a todos los tratados de desarme, desde los START, desde, en fin, todos los tratados que se han ido firmando, apoyando a las ONGs y a Naciones Unidas en su labor de ir desmontando o desarmando las grandes potencias, y en la propia Unión Europea, que tenía también esa política. Eso ha cambiado. El consenso ha cambiado. El consenso hoy no existe. Hay quien sigue pensando que pacifismo equivale a desarme, pero parece que por lo menos una mayoría de estados europeos se han movido hacia pacifismo equivale a armarnos hasta los dientes. Por si acaso, esta gente está muy loca. A un lado y a otro lado, a este y a oeste. Si tenemos armas, nos garantizamos que, bueno, que puede haber cierta paz o cierta tranquilidad para que no se atrevan a atacarnos. Aquello de Jefferson, ¿no? Que la libertad, para tener libertad hay que estar dispuesto a morir por ella. Bueno, yo no puedo decir al final quién tiene o no tiene razón, porque eso es muy complejo, entraríamos en discusiones interminables. Pero lo cierto es que España ya no está dentro del consenso europeo y desde luego no está dentro del consenso mundial de lo que significa ser pacifista. España sigue diciendo que es pacifista, pero Merz también dice que es pacifista, Macron también dice que es pacifista y desde luego Donald Trump también dice que es pacifista. Sí. Obviamente esos son diferentes pacifismos. Ese es el gran riesgo de dónde se coloca España, la política exterior española, ¿dónde se coloca aquí? Sigue colocándose en pacifismo es desarme y por tanto nosotros no vamos a tener nada que ver con operaciones de este tipo, y eso también podría implicar supuestas operaciones de defensa contra Rusia, con todas las consecuencias que eso conlleva, por ejemplo, un eventual cierre de las bases. Sí. Imagínate que Donald Trump decide que se cierran las bases en Andalucía y se las lleva a Marruecos. La primera consecuencia es que Ceuta y Melilla dejan de ser españolas el día siguiente, ya te lo digo. Por tanto, ese es un escenario, o se mueve el tablero, se mueve Pedro Sánchez, o se mueve otro presidente, o se mueve lo que sea, y España se vuelve a alinear con el consenso europeo. ¿Qué tiene que hacer España? También, oye, yo ya no estoy aquí para dar lecciones a nadie ni a ningún partido, pero desde luego es un riesgo geopolítico muy elevado que España esté fuera del consenso europeo. Última cuestión y nada, voy a ser rápida, 2 minutitos porque nos queda muy poquito tiempo, Adrià. Impacto de Irán en la guerra de Ucrania. Claro, ahora mismo nadie está pensando mucho en Rusia y Ucrania porque estamos mirando a lo más inmediato, lo más inestable, porque Rusia y Ucrania, recordemos, una guerra de 4 años, bueno, pues no está zanjada ni mucho menos, pero ya estamos familiarizados con esta situación, vivimos con normalidad en torno a ella. Irán es lo novedoso y lo que genera ahora mismo muchas más incertidumbres. ¿Qué impacto puede tener? ¿Se va a olvidar la gente de Rusia y Ucrania? ¿Se va a olvidar de la causa ucraniana, de Zelensky, de las peticiones de mayor armamento, de mayor gasto? ¿Qué puede pasar con todo esto? Aquí déjame que me salga un poco del consenso general, también de lo que se ha ido escuchando estos días. El consenso general es que esto es devastador para Ucrania y sus posibilidades. Yo no sería tan dramático. ¿Por qué? Primero, porque Donald Trump ya está fuera de las ayudas a Ucrania. Básicamente, lo único que sigue necesitando Ucrania de Estados Unidos es acceso a Starlink, y eso sigue estando, y Rusia sigue sin tener acceso a Starlink, por tanto, de momento ahí no cambia nada. Quien está garantizando la supervivencia del Estado ucraniano y, por tanto, de sus Fuerzas Armadas es básicamente la Unión Europea y sus aliados. Y en cambio a mí sí que me parece que hay un riesgo no despreciable para Vladimir Putin y lo que es su esfera de influencia. Fíjate que
Vladimir Putin también, su perfil psicológico no es como el de Donald Trump, es un perfil más de tipo paranoide, más de tipo de todo el mundo está detrás mío, todo el mundo está buscando una forma para destruirme. ¿Recuerdas aquellas fotos de Putin en unas mesas enormes en la época del COVID? Eso es él demostrando que en el fondo tiene miedo de todo el mundo. Entonces, en un escenario donde Irán, que era o es a medias todavía uno de sus aliados, uno de sus valedores, queda descabezado, y más aún en un escenario donde se valida la idea de que tú ya puedes ir, si eres Estados Unidos, puedes ir a cualquier sitio y cargarte al líder supremo si no están de acuerdo contigo, bueno, yo creo que eso Putin se lo puede tomar como un mensaje personal. Y ya la última derivada es China. Sí. China, todos sabemos, es la gran financiadora, o si quieres, la facilitadora de la financiación de Rusia a través de, bueno, mil trucos que otro día podemos entrar en ellos. Pero los bancos, los seguros, etc. Rusia no habría aguantado hasta ahora si no fuera porque buena parte de su financiación viene vía China. Si a China se le abre otro frente con Irán, también puede pues desvirtuar. También veremos hasta cuándo quiere seguir aguantando a este tipo Putin, que lo único que quiere es quedarse con unos territorios que a China ni le van ni le vienen. A lo que le va y le viene a China es Siberia y sus reservas, que es lo que necesitan. Lo mismo con Irán y sus reservas. Ahí veremos qué pasa con China, pero muchas semanas con el petróleo a estos precios, antes lo hablabais, y con este bloqueo general del comercio, a China tampoco le va bien. O sea, bueno, yo si fuera Putin, yo estaría también un poco preocupado, aunque de cara afuera estaría diciendo, sí, fantástico, ahora estos están preocupados con otra cosa, ¿no? Pero dentro estaría aquello carcomiéndome un poco esta paranoia de que cualquier día pueden mandarme a mí también un misil por la ventana del Kremlin y adiós muy buenas. Pues nos quedamos con esto, con la otra cara fuera del consenso o de una de las lecturas generales que se está haciendo estos días. Adrià Alsina, director del campus de Barcelona de Swiss Business School. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias, buenas noches. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria.